Capítulo 15. ¿Cómo pueden conocerse los misteriosos poderes perceptivos de la mente? Tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Son dos fases o funciones de la mente humana, más bien que dos facultades distintas. A veces son denominadas mente objetiva y subjetiva. Con la mente consciente se razona, se analiza y se hace uso de los 5 sentidos que rigen el contacto del hombre con el mundo. La mente consciente razona de manera inductiva y deductiva. La mente subconsciente es la sede de la memoria, las emociones y la intuición. También radican en ella la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis y la telepatía. En la mente subconsciente se encuentra una inteligencia infinita, una sabiduría sin límites, y en ella residen las riquezas del infinito, esperando ser explotadas. En un estado pasivo y psíquico, un individuo sensitivo puede leer los pensamientos de otra persona en sus más minuciosos detalles. Una persona de esta categoría puede inclusive leer una carta cerrada que lleve otro en el bolso, aunque él no la haya leído todavía. Muchos individuos han desarrollado las capacidades clarividentes de su mente subconsciente, hasta el punto de poder ver acontecimientos que ocurren a distancia, sin que intervengan los sentidos. Hay quienes llaman al subconsciente alma. Debe tenerse presente algo sumamente importante, que el subconsciente es siempre susceptible de ser sugestionado. Por ejemplo, si el individuo queda en estado hipnótico, su mente subconsciente aceptará sin vacilación alguna cuantas sugestiones le envíe el operador, por absurdas e incongruentes que puedan parecer a su mente consciente. Lo que la experiencia revela del subconsciente. Sin ir más lejos, el autor, que ha presenciado muchos experimentos hipnóticos en diferentes partes del mundo, es testigo de cómo un hombre puesto en trance aceptó la sugestión, inducida en él por el psicólogo, de que era un perro. El sujeto desempeñó el papel de perro lo mejor que pudo, lamiendo la leche de un plato, ladrando, etc. En otros experimentos, en que por ejemplo se dice al hipnotizado que es el presidente Roosevelt, representará el papel de este personaje con las entonaciones características del mismo, si es lo bastante viejo para recordar su voz, sus maneras y sus gestos. Hay que tener presente que el subconsciente es susceptible de sugestión y de obrar en consecuencia. Lo mismo si lo que le sugiere es verdadero que si es falso. El subconsciente lo lleva a una conclusión lógica, según las instrucciones que se le hayan dado, mientras la mente consciente está en suspenso y pasiva. El subconsciente no razona como el consciente, sino que acepta las ideas que se le dan y, como opera por deducción, reacciona de acuerdo con la índole de la sugestión a que se le somete. Es absolutamente esencial entender este modo de funcionamiento. De otra manera, puede uno ser engañado y burlado por todo tipo de operadores fraudulentos. Hay que percibir intuitivamente todo este engaño. Le dijeron que estaba poseído por el diablo. Hace unos años vi cómo un médico hipnotizaba en Londres a un seminarista, llamado Pat. Le sugestionó, diciéndole que era víctima de posesión diabólica. En aquel mismo momento, el estudiante palideció. Empezó a estremecerse de terror, gritando y dando alaridos. Estaba a punto de caer en un ataque convulsivo, pero el médico cambió inmediatamente la sugestión, diciéndole que era libre y que se encontraba tranquilo, en paz y completamente bien. Cuando volvió del trance, no recordaba lo que había ocurrido y estaba completamente sosegado y a gusto. No es difícil entender lo que pasó. En primer lugar, no existe, como es natural, el diablo ni la condición de estar poseído por los diablos. Pero Pat creía en que existían, y en consecuencia,
vio lo que él creía ser diablos, seres mitad hombres y mitad bestias, con garras afiladas, cuernos de cabra y rabo malévolo que se le clava. Estas formas eran lo que llamamos alucinaciones subjetivas, originadas en los cuadros y pinturas de los diablos que vio Pat cuando era niño. Los verdaderos diablos que nos rodean y acosan cuando perdemos nuestras facultades perceptivas son el miedo, la ignorancia, la superstición, el odio, los celos, la envidia, el remordimiento, etc. ¿Cómo describía Pat el cielo? Volvió a ser hipnotizado Pat y se le dijo que estaba en el cielo. Se le preguntó qué era lo que veía. Su aspecto cambió en el acto. Adoptó una apariencia de paz, de alegría y casi de éxtasis. Nos estuvo describiendo la belleza de los ángeles que había allí y el magnífico trono de oro que veía. En él estaba sentado un hombre que parecía un gran sabio. Se parecía a Jesús y tenía un libro en la mano. Pat oía además música armoniosa que describía como un coro celestial. Es evidente para cualquiera que conozca estos asuntos que, como la mente consciente está controlada por la sugestión, es decir, es sugestionable, el cuadro imaginario de los cielos que presenciaba Pat tenía como fundamento la doctrina religiosa que se le inculcó de niño y las instrucciones teológicas que recibió después. Creía que el cielo era un lugar a donde se va cuando se muere. La sugestión del médico no hizo otra cosa sino reactivar sus creencias y opiniones subconscientes y dramatizar este fundamento, aunque era falso, para obtener lo que parecía una conclusión lógica. Hay que recordar claramente esta idea. Las sugestiones que se transmitieron a Pat en estado de trance, fuesen verdaderas o falsas, eran razonadas solo deductivamente y dramatizadas por su mente subconsciente con maravillosa sagacidad y sutilidad. Experimentos con estudiantes de medicina, varios de los cuales bebieron agua y se emborracharon. Otro experimento interesante realizado por este mismo doctor fue la hipnotización de 2 estudiantes de medicina que estaban presentes. A uno de ellos le dio jabón de afeitar, diciéndole que era un plátano y que lo iba a saborear, digerir y sentirse perfectamente después. En efecto, el estudiante comió el jabón y no tuvo la menor molestia gástrica. Al otro estudiante hipnotizado le dijo que le había subido mucho la temperatura, que su pulso era rápido y que estaba sudando copiosamente. Todos estos síntomas hicieron su aparición en el acto. A Mary, junto con otros estudiantes, se le dio en estado de trance un vaso de agua y se les dijo que era whisky irlandés. Se emborracharon profundamente, murmuraban cosas inteligibles y se tambaleaban de un lado a otro. El doctor les recetó una cucharilla de agua, indicándoles que se trataba de un medicamento de Alemania, que en un momento les despejaría la cabeza y les devolvería la paz de la mente. Con solo esta sugestión, aquella cucharadita de agua fue un antídoto perfecto para Mary y los demás. Cuando volvieron en sí del trance, se sentían completamente normales, como si nada hubiera ocurrido. Esto demuestra lo susceptible que es el subconsciente a la sugestión, y también su poder creativo. La autosugestión puede impedir ser hipnotizado. Nadie puede ser hipnotizado por persona alguna cuando lleva a su mente subconsciente la idea de que es imposible tal cosa si no consiente en ello voluntariamente. Por lo general, la hipnosis es inducida por la sugestión del operador. Si no logra hipnotizar al sujeto, es que en el subconsciente de éste ha entrado la idea de que no puede hacerlo. La autosugestión es más poderosa que la sugestión. Por eso el operador fracasa en un caso así. Todo ello se debe a la manera con que trabaja el subconsciente.
siempre predomina la sugestión más fuerte. Razón por la cual fracasó un hipnotizador. Hace unos cuantos años asistí a una serie de experimentos sobre hipnosis que se desarrollaron en el domicilio de un famoso psicólogo y abogado de Nueva York. Hipnotizó a una joven, imponiéndole repetidas veces la idea sugestiva de que tenía que desnudarse. Ella se negó en absoluto a cooperar y pareció molestarse y enojarse inclusive. El psicólogo se desorientó ante su tenaz resistencia, porque había asegurado ufanamente que la muchacha haría lo que él le indicase mientras estaba en estado hipnótico. Esperaba su obediencia pasiva, pero no lo logró porque ignoraba el papel sutil que desempeñaba la contrasugestión que oponía a ella, es decir, su autosugestión. La joven retuvo su percepción. El subconsciente siempre acepta, entre dos ideas o sugestiones, la más poderosa. La autosugestión de la muchacha, que se produjo antes del experimento hipnótico, fue la siguiente: yo no haré nada contrario a mis principios morales o religiosos. Mi subconsciente da acogida a este pensamiento. Esto demuestra que la sugestión es el poder dominante que regula el subconsciente. Este es tan dócil a las sugestiones de la propia mente consciente como a las de otra persona. En estado consciente pueden siempre rechazarse las sugestiones de los demás y pensar en ideas agradables, verdaderas y decentes. ¿Cómo se liberó una mujer de un espíritu perverso, como los llama la gente? Reflexionando sobre el ejemplo anterior, puede verse cómo opera la mente subconsciente. El año pasado, mientras daba una tanda de conferencias en San Francisco, vino a verme al hotel una mujer para lamentarse de que una entidad desencarnada, que era un espíritu malo, estaba constantemente molestándola con palabras soeces y blasfemias, mandándola violar el 6º mandamiento, no fornicar, y hasta arañándola por la noche. Hacía poco le había indicado que se arrojase al mar para suicidarse. Había estado tomando calmantes y consultando con algunos psiquiatras, pero nada le daba resultado al parecer. La pobre mujer estaba con el pavor de perder la cabeza. Me confesó que, muchas veces, tanto de día como de noche, esta supuesta entidad le machacaba constantemente. Toma una dosis excesiva de Seconal. Vamos, vamos, mátate de una vez. Causa de su tempestad interior. Esta mujer, que creía en la interpretación literal de la Biblia y en que los espíritus perversos estaban posesionando de su alma, no comprendía que los diablos mencionados en la Sagrada Escritura eran únicamente personificaciones de odio, de la venganza, del remordimiento, de la autocondenación, de la cólera, de la hostilidad y otras emociones destructivas, generadas por los pensamientos negativos y nocivos que se apoderan de la mente humana. Había estado practicando la escritura automática durante algunos meses, es decir, tomaba un lápiz entre los dedos y creía que algún espíritu invisible iba a guiarle la mano. Según la ley de la sugestión, su mente subconsciente daba acogida a las sugestiones que se le transmitiesen, y poco a poco una de estas se posesionaba de los músculos y nervios de su mano, impulsando y moviendo su lápiz. Su mente consciente estaba en estado pasivo y anuente, según indicaba ella misma, objetivamente hablando, porque no recordaba nada que estuviese escribiendo ni lo que estaba escribiendo. Tenía miedo de que los poderes de las tinieblas pudieran valerse de ella para escribir. Además, se sentía culpable y sentía un odio profundo a su marido, porque era impotente y estaba completamente agotado en el sentido sexual. Las voces que oía maldiciendo a Dios, sus interpretaciones materiales de la Biblia y ella misma no eran sino una reproducción con efectos retardados del alimento venenoso con que había estado nutriendo su mente subconsciente. No conocía el poder de la autosugestión.
La entidad diabólica que creía estar hablándole no era sino su propia sugestión de miedo. Como decía Job, lo que tanto temía ha caído sobre mí. Job 3:25. Esta mujer relacionaba su escritura automática con la idea de los espíritus, sin saber que era su mente consciente la que en realidad reproducía lo que se había impreso en ella. Su subconsciente estaba dominado por el pavor, por el remordimiento, por detestar a su marido, y por el hecho de que creía que debía ser castigada por su odio profundo y su hostilidad arraigada. Estas voces se le antojaban como si fuesen otra personalidad o individuo, cuando en realidad no eran sino la dramatización del contenido negativo de su subconsciente. En realidad, era ella la que hablaba consigo mismo. ¿Cómo se curó y empezó a gozar de paz mental? Creo sinceramente que las explicaciones que le di vinieron a construir el 90% de su proceso curativo. Le expliqué que es completamente imposible que las voces negativas y las emociones destructivas se produzcan en una mente dedicada y consagrada a la divina presencia en la propia alma, y que lo único que tenía que hacer era llenar su mente de las verdades de Dios, que desterrarían de ella todo lo que no fuese de Dios, o sea, lo que no fuese la verdad. Dócil a mis indicaciones, repetía en voz alta, por la mañana, al mediodía y por la noche, el texto del Salmo protector y sanador número 91, porque se convenció de que, al afirmar estas verdades, anularían, borrarían y extirparían de su mente subconsciente todos los factores negativos que habían hecho su sede de los senos más profundos de su mente. Convirtió el Salmo 91 en parte vital de su vida, y, cada vez que le asaltaba una voz negativa o un pensamiento destructivo, brotado de las profundidades de su yo, afirmaba inmediatamente: Dios me ama y cuida de mí. Al cabo de unos 10 días, estas voces fatales perdieron su intensidad y acabó por sentirse en paz. Cualquier persona puede saturar su mente, repitiendo las perlas espirituales maravillosas que se encierran en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que destruya en medio del día. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos morirás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará junto a ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salud. Este salmo contribuye sin duda alguna a aumentar el sentido personal de la percepción psíquica. ¿Cómo descubrió una mujer quién operaba en la tabla Ouija? Mi secretaria, la señora Wright, madre de 2 jóvenes extraordinariamente brillantes, me comunicó hace poco que, cuando todavía no había cumplido los 20 años, su abuela pasaba con ella muchas horas divertidas y felices, consultando con la llamada tabla Ouija, de la que recibían mensajes admirables de inteligencias invisibles, según creían. Al parecer,
Algún poder misterioso impulsaba los movimientos de la tablita triangular o en forma de corazón sobre la tabla, en la que marcaba letra por letra la contestación a cuantas preguntas se le hacían. La señora Wright no sabía entonces cómo funcionan las mentes consciente y la subconsciente, ni creía en entidades sobrenaturales o espíritus desencarnados que operasen la tabla Ouija. Las palabras espiritismo y fenómenos espiritistas tampoco significaban entonces nada para ella. Cierto día preguntó a la tabla: ¿quién está escribiendo y contestando mis preguntas? La Ouija formó letra por letra las siguientes palabras: Louis Burrows. Louis es su segundo nombre, y Burrows el apellido que tenía antes de casarse con su actual marido, Stan Wright. Este experimento demuestra claramente que por el tiempo en que la señora Wright manejaba la Ouija, no sabía nada absolutamente de fenómenos espiritistas, por lo cual su mente subconsciente no suponía que fuese un espíritu el que estaba hablando. Si hubiese creído que le estaba respondiendo a algún pariente suyo fallecido, naturalmente, de acuerdo con la ley de la sugestión, su subconsciente habría desempeñado el papel de un pariente fenecido. Su abuela, que no aceptaba la hipótesis de que interviniesen entidades invisibles en el funcionamiento de la Ouija, ni que nadie transmitiese las respuestas desde la próxima dimensión de la vida, preguntó a la tabla: ¿es mi propia mente la que está contestando? La respuesta fue: solo tú. Si hubiera tenido idea de que se trataba de alguna persona fallecida o de algún espíritu desencarnado, su mente subconsciente habría asumido esa representación y contestado en consecuencia. De hecho, la mente subconsciente es la que inspira las contestaciones de la Ouija, y quienes la consulten están hablando consigo mismo. La ley de la sencillez o de la naturalidad debe preceder a cualquier otro criterio para llegar a la formulación lógica de cualquier explicación. El onus probandi, o responsabilidad de probar algo, recae sobre aquel a quien pertenece, o sea, tienen que demostrar su hipótesis los que pretenden que son entidades invisibles las que producen el fenómeno de las contestaciones. Una profesional de la vida alegre habla como una diosa. Lo que vamos a decir a continuación está tomado y resumido de las páginas 10 y 11 de Mis recuerdos personales de Thomas Troward, opúsculo de Harry Gaze. Su viuda, la doctora Olive Gaze, ha dado permiso para la publicación de estas notas. El doctor Harry Gaze, que fuera conferenciante de fama mundial, escritor y amigo íntimo del fallecido juez Thomas Troward, autor de Edinburgh Lectures y muchos otros libros sobre las leyes mentales y espirituales, dio a conocer un interesante experimento que llevó a cabo con el doctor Cornwall Round, de Londres, y el juez Thomas Troward. Este quería ver al doctor Round realizar un experimento con la mente subconsciente. El doctor Round era un médico y cirujano eminente de Londres, que había estudiado y practicado numerosos fenómenos de hipnosis. Por invitación del Dr. Gaze, el juez Troward asistió a una reunión de la Psychotherapeutic Society, y el Dr. Round llevó a ella a una prostituta callejera, a la que pagó una buena cantidad, considerablemente superior, desde luego, a sus honorarios corrientes. Según el Dr. Gaze, se le aseguró con todo género de garantías que no le iba a ocurrir nada desagradable o molesto, y que se sentiría estimulada y renovada después de la sesión hipnótica. La hipnotizó, en efecto, y en ese estado repitió numerosas veces a su mente subconsciente: usted es una alta sacerdotisa del Templo del Sol. Trae un mensaje para los que estamos aquí. Va a hablar usted con toda claridad y brillantez. Conoce grandes y profundas verdades. Nos va a hacer una exposición de ellas. Tiene usted amigos sabios y competentes, y está abierta a su sabiduría y conocimientos. Es usted elocuente y capaz. No lo olvide, es una sabia sacerdotisa, y puede instruirnos a todos nosotros.
Después de repetir una porción de veces las mismas palabras más o menos, las características corrientes y personales de la mujer desaparecieron visiblemente, y fue surgiendo un individuo totalmente nuevo y más atractivo. Finalmente, se irguió la mujer con toda majestad y compostura, adoptó la traza de una verdadera diosa y pronunció un discurso en que habló elocuente y sabiamente sobre vida, filosofía e inmortalidad. Thomas Troward se quedó profundamente impresionado, lo mismo que los otros, algunos de los cuales habían aplicado ya la hipnosis al ejercicio de la medicina, a veces como anestesia para operaciones quirúrgicas de poca importancia. El juez Troward exclamó: «Esto prueba sin lugar a dudas que existe una mente subjetiva, capaz de aceptar y representar lo que se le sugiere vívidamente, cuando el hipnotismo ha dejado aparte o en suspenso a la mente consciente. Pero, desde luego, el pensamiento es el poder verdadero». La contestación se debió a una elevación de la percepción psíquica. Es interesante observar que los allí reunidos tenían puntos de vista heterogéneos sobre la fuente de aquel fenómeno. Uno de ellos estaba seguro, según manifestaba, de que tanto el tema del discurso como la apariencia majestuosa de la mujer se debían a que estaba controlada por un espíritu desencarnado de alta inteligencia. En aquellos fenómenos veía una prueba de la comunicación con los espíritus. Pero la generalidad de los presentes, entre ellos el juez Troward, el Dr. Gaze y el Dr. Round, pensaban que lo que se había demostrado allí era la fuerza de los poderes normales de la mente subjetiva, y que las ideas expuestas eran las del conjunto de los individuos presentes, o bien, conceptos recibidos del tesoro o caudal de la mente universal subjetiva. Los datos que acabo de exponer están, como dije, tomados de un informe escrito del experimento realizado por el Dr. Harry Gaze, y a mi entender, únicamente se trata de que, cuando el sujeto estaba en estado de trance, reaccionaba de conformidad con la sugestión del Dr. Round. La mente subconsciente de aquella mujer extraía el contenido de las mentes de los presentes, que estaban perfectamente impuestos y familiarizados en filosofía Vedanta y en las religiones orientales, budistas e hindúes. La mente subconsciente de la hipnotizada sintetizaba después, con asombrosa sagacidad y agudeza, el contenido de las mentes subconscientes de los presentes allí, y lo exponía en forma lógica, de conformidad con la naturaleza de las sugestiones del Dr. Round. Muchas veces recibe uno algún mensaje psíquico de sí mismo. Un antiguo amigo mío de Nueva York realizó experimentos con una porción de hombres y mujeres que se hacían pasar por médiums y pretendían establecer contacto con parientes y conocidos de la próxima dimensión. En estos experimentos, daba él su propio nombre y pedía una comunicación. El médium suponía que tenía un hermano en la próxima dimensión, o bien su mismo padre, fallecido ya, y siempre recibía mensajes consoladores y afectuosos de un hermano inexistente, y hasta de su mismo padre fenecido. En otras palabras, recibía una comunicación sumamente conmovedora de sí mismo, porque los médiums operaban a base del supuesto de que su apellido representaba a un pariente desaparecido ya, pero en realidad, él no tenía hermano ninguno, ni se le había muerto el padre, lo cual le convenció una vez más de que solo se trataba de la mente subconsciente del médium, que reaccionaba a sus sugestiones. Se había puesto en trance después de sugestionar a su mente subconsciente con la idea de que iba a ponerse en comunicación con una supuesta persona querida de la próxima dimensión, y lo que le transmitía era un mensaje afectuoso de sí mismo. Hay notables excepciones. Pero no todas las comunicaciones proceden únicamente del subconsciente del médium. Hay algunos médiums extraordinarios y verdaderamente sobresalientes, de integridad y honestidad a toda prueba. Como ya habrá deducido el lector de lo que llevamos dicho en este capítulo, resulta tan fácil recibir mensajes de un individuo vivo a través de una médium en trance,
como de un ser muerto, y hasta de una persona imaginaria, como solo hacer la sugestión debida a la mente subconsciente. El fallecido Arthur Ford fue uno de los médiums más famosos de Estados Unidos, y no cabe la menor duda de que, cuando estaba en trance, comunicaba mensajes extraordinarios y comprobables en cuanto a su autenticidad. Era indudable que constituía, en efecto, un canal de comunicación con los seres queridos de la dimensión próxima. Son innumerables los testigos que aseguran la autenticidad de estos mensajes. Yo creo, por ejemplo, que fueron verdaderas y reales las comunicaciones del obispo Pike con su hijo fallecido. Supóngase usted, por ejemplo, que su padre lo hubiera llamado de Londres y que alguien que no es él hubiese imitado su voz para hacerse pasar por su progenitor. ¿No tendría usted formas y procedimientos de todo tipo para comprobar si, en efecto, era su padre o no lo era? Algunas anécdotas, ciertos nombres cariñosos, incidentes triviales, pero sumamente personales, y 1000 experiencias de todo tipo, conocidas únicamente de usted y de su padre, lo convencerían enseguida de quién era el autor del mensaje. Geraldine Cummings, también fallecida, autora de muchos libros estudiados por diversas instituciones científicas, se ponía a veces, sin lugar a dudas, en contacto con seres de la próxima dimensión. Sería una ligereza decir que esto es imposible, porque todos somos seres espirituales y mentales, y existe contacto telepático en todo momento entre los seres queridos. Si está usted en Chicago y su madre en Los Ángeles, puede recibir un mensaje telepático de ella, de la misma forma que ella puede recibirlo de usted. ¿Cuántas veces habrá leído el contenido completo de la carta de un amigo o pariente mientras dormía? Y al cabo de unos cuantos días habrá recibido esa carta y comprobado que su contenido coincidía con lo que había leído en sueños. También es perfectamente posible que los seres queridos que tenga usted en la próxima dimensión le manden mensajes. Pero, claro está, más bien constituye una excepción que la regla general. Eileen Garrett es otra médium extraordinaria, estudiada por diversas instituciones científicas. Sir Oliver Lodge, uno de los físicos más famosos del mundo, estaba completamente convencido de haber establecido comunicación con su hijo, caído en la Primera Guerra Mundial. Los diálogos celebrados entre ambos fueron dados al público en su libro Raymond, que vio la luz en 1916. Algunos de los científicos que han contribuido a las investigaciones psíquicas son de tanta altura como los siguientes: Henry Sidgwick, Edmund Gorney, el profesor William James, el padre de la psicología norteamericana, Sir William Crookes, Arthur Conan Doyle y J.B. Rhine. Myers, de la Universidad de Cambridge, es autor de La personalidad humana y su supervivencia después de la muerte corporal, obra maestra de fama universal. Es indudable que una mente puede comunicarse con otra, pero tenemos que aprender a distinguir la comunicación de nuestra mente subconsciente, de la que procede de un ser querido. No debe uno guiarse por los hombres o las mujeres situados en este plano ni en la próxima dimensión. Todos ellos operan por medio de percepción psíquica. Es mejor seguir la máxima de la Biblia, donde dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y le será dada. Santiago 1:5. Puntos que deben recordarse. 1. Hay dos fases en la mente humana. Una de ellas se llama el consciente, que selecciona, racionaliza, analiza y argumenta inductiva y deductivamente. La otra es la mente subconsciente, que solo razona a base de deducción. Es la sede de la memoria, de la emoción, de la clarividencia, de la clariaudiencia y de la telepatía. En la mente subconsciente reside la inteligencia infinita y la sabiduría sin límites. Lo que la mente consciente transmite a la subconsciente es aceptado por ésta, sea verdadero o falso. 2.
La mente subconsciente no atiende nunca a dos ideas para tomar una decisión a favor de lo mejor. El individuo tiene que decidirlo con su mente consciente. 3. Cuando se está hipnotizado, la mente subconsciente acepta la sugestión del operador sin discutirla. Por ejemplo, el individuo a quien se dice que es un perro desempeñará el papel de perro lo mejor que pueda. Ladrará cuando se le diga y lamerá un plato de leche como un perro. 4. La mente subconsciente es susceptible de ser sugestionada y obedecerá a la sugestión. Así, si uno cree en los diablos o espíritus malos y se le sugiere en trance hipnótico que está poseído por demonios, representará dramáticamente ese papel. En otras palabras, el subconsciente da acogida a la sugestión. Se producirán alucinaciones subjetivas de diablos con uñas afiladas y cuernos que despedazan, con alas de vampiros y otras figuras y formas horrendas, que no son sino exteriorizaciones de las supersticiones y creencias erróneas del subconsciente de la persona hipnotizada. Si el hipnotizado no creyó jamás en los diablos ni en todas esas patrañas, no pasará por experiencias de este tipo. 5. Si se dice a un individuo hipnotizado, creyente en que hay un cielo arriba y en él ángeles, tronos celestiales y coros armoniosos, estás en el cielo, adquirirá un continente pacífico, piadoso y estático, y describirá lo que para él es el cielo. Su subconsciente, al aceptar la sugestión, dramatizará las creencias que recibió en la niñez y representará a su modo el cielo. Él no sabe que está actualmente en el cielo ya, porque este es su propia mente y su espíritu. 6. Si el operador da un vaso de agua a un hipnotizado, diciéndole que es whisky, se emborrachará y actuará como un beodo. La razón de esto es que su mente subconsciente acepta literalmente la sugestión y obra en consecuencia. 7. Si el sujeto que va a ser hipnotizado se autosugestiona antes poderosamente, con la idea de que no va a hacer nada ridículo ni contrario a su código moral, la sugestión de que se desnude o cometa algún robo quedará sin efecto alguno, porque el subconsciente acepta la sugestión más fuerte. Esta es siempre la que prevalece. 8. El que sugestione con la idea poderosa de que no hay nadie capaz de hipnotizarlo, no podrá ser hipnotizado por ningún operador. Basta con cerrar la mente a la sugestión de éste y sintonizarse con el infinito que llevamos dentro para quedar inmunizado. 9. En estado de vigilia, siempre pueden rechazarse las sugestiones de los demás, pensando en valores verdaderos, en ideas nobles, sublimes y divinas. 10. Es peligroso practicar la escritura automática o psíquica si se tiene miedo a los espíritus perversos, a las entidades desencarnadas o a seres del reino astral. Se atrae aquello que se teme, por lo cual, cuando se sugiere miedo al subconsciente y se sienten remordimientos u odios a otras personas, se abren las puertas psíquicas de la mente y afloran los pozos sucios del subconsciente. Cuando se experimenta un sentimiento de culpa, va siempre acompañado por el miedo al castigo, y el subconsciente, que reacciona de acuerdo con las sugestiones a que ha dado acogida, al miedo, al remordimiento, al odio, etc., procede a hablar con el individuo, muchas veces en lenguaje soez y blasfemo, creando en él la confusión y perturbándolo mental y físicamente. En realidad, todo se reduce simplemente a una reproducción o repetición de lo que ya contiene la mente subconsciente. 11. La forma de acabar con las voces que se escuchan y con la obsesión de estar poseído por seres maléficos, que lo impulsan a uno a suicidarse y a destrozarse de mil maneras, es llegar al convencimiento de que, cuando se satura la mente de las verdades de Dios, se anulan y extirpan totalmente todos estos conceptos negativos. La plegaria mejor que puede recitarse en estos casos es el Salmo 91, que tiene una eficacia protectora. Debe leerse lentamente, en silencio y sosiego, muchas veces al día, y sentir lo que en sus versos se expresa. Las vibraciones espirituales de los mismos
se transmitirán a la mente subconsciente y destrozarán, aniquilarán y purificarán toda la ropa sucia que se encierra en el armario de la mente. Cuando oiga uno mentalmente voces de pavor e insinuaciones negativas, debe afirmar en el acto: el amor de Dios llena mi alma. Si lo sigue diciendo así repetidas veces, al cabo de algún tiempo el individuo se sentirá libre. 12. Una mujer preguntó a la tabla Ouija: ¿quién está escribiendo este mensaje? La contestación que recibió fue: solo tú. En otras palabras, su mente subconsciente era la que inspiraba las contestaciones a la tabla y la que transmitía el mensaje que ella quería recibir. Su mente subconsciente, dominada por la sugestión, obraba en consecuencia. Si hubiera creído en espíritus desencarnados o en que los seres queridos fallecidos estaban inspirando las respuestas de la Ouija y comunicándose con ella, su mente subconsciente habría desempeñado el papel de un pariente o conocido imaginario ya fenecido. 13. Es perfectamente posible hipnotizar a cualquier persona carente de educación o instrucción de ningún género e ignorante de las filosofías orientales, de sus creencias religiosas y de la inmortalidad, como por ejemplo una prostituta callejera, e hipnotizarla, activando su percepción psíquica ante individuos versados a fondo en estos temas. Cuando se le hagan sugestiones por el estilo de: ahora es usted una sacerdotisa del Templo del Sol y va a pronunciar una maravillosa conferencia sobre filosofía oriental, porque es usted sabia, culta, etc. Su aspecto y continente exterior cambiará, adoptando una postura verdaderamente regia, y pronunciará una conferencia magnífica. Su mente subconsciente procederá de acuerdo con la sugestión que haya recibido y extraerá el contenido de las mentes conscientes de cuantos están frente a ella, por lo cual su discurso no será sino el conjunto de las ideas y principios de estos. En estado de trance, tomará además datos sobre el asunto de su conferencia, del tesoro o caudal del subconsciente universal. 14. Hay numerosos médiums que se tienen por tales por lo menos, los cuales aseguran poder establecer contacto con seres queridos y personas conocidas que hayan pasado a la dimensión próxima de la existencia. Cualquiera puede asistir a una de sus reuniones o acudir a cualquiera de estos médiums, dar su nombre, pongamos por ejemplo el de Mary Jones, y solicitar un mensaje. El médium o la médium supondrá que se trata de alguna hermana que tiene a la solicitante en la próxima dimensión, y hasta de su misma madre fallecida hace tiempo, aunque la realidad es que allí no tiene a su madre ni a ninguna hermana o hermano. Sin embargo, es posible que reciba un mensaje sumamente consolador, una comunicación de verdadero amor y afecto, supuestamente de dichos seres queridos. Todo esto es producto de la sugestión del médium o la médium a su mente subconsciente, la cual siempre reacciona y contesta de acuerdo. Ese mismo médium puede transmitir un mensaje consolador de personas imaginarias e inexistentes. 15. Es preciso reconocer que hay médiums verdaderamente extraordinarios, que reciben sin duda alguna comunicaciones y mensajes de la próxima dimensión de la existencia. Podemos citar entre ellos a Arthur Ford, a Eileen Garrett y a la fallecida Geraldine Cummings, que ha sido objeto de investigaciones y estudios llevados a cabo por numerosas instituciones de carácter científico. Ha llegado a ser aclamada por la Sociedad de Investigación Psíquica de Inglaterra. 16. Yo estoy seguro de que los diálogos que celebró el obispo Pike con su hijo fallecido a través del médium Arthur Ford fueron auténticos sin lugar a dudas, verdaderas comunicaciones entre el padre y el hijo, desde los planos de la cuarta dimensión. 17. Si hipnotiza usted a un individuo y le sugestiona con la idea de que es su hermano, pero no le ha visto nunca, será incapaz de adoptar su personalidad, es decir, reproducir sus gestos, ademanes, manera de hablar, timbre de voz o su estilo general. Desempeñará cualquier papel imaginario, pero no el de su hermano. No podría ponerse en el lugar de su hermano como si fuera él, ni representarlo,
porque en su mente subconsciente no hay recuerdo alguno suyo.